Perfecto. Ok, bueno. Buenas noches. Sé que todavía ustedes no tienen quiz de esto. Esto es más para repasar y que vayamos llevando la materia al día, de acuerdo a cómo decidimos llevar las prepas. Esta prepa va a ser realmente bastante corta porque son solo dos temas que van muy de la mano. Hoy vamos a ver es tejido cartilaginoso y tejido óseo. Ok, bueno. Tejido cartilaginoso y tejido óseo, empezando por allí, son dos tipos de tejido conectivo especializado. Y la principal o más notable diferencia que van a tener con tejidos conectivos no especializados es que ellos van a ser avasculares. Es decir, ellos no van a tener vasos sanguíneos en su matriz o embebidos en su matriz como lo puede tener un tejido conectivo fundamental como lo que podemos encontrar en la dermis, en la piel. Ahora, en el caso del tejido cartilaginoso específicamente, como todo tejido conectivo, él va a tener células, va a tener fibras. Las fibras son para darle fuerza tensil, o sea, resistir a la tensión. Y también va a tener una sustancia fundamental que va a estar muy hidratada, porque tiene proteoglicanos, que son moléculas muy higroscópicas que absorben mucha agua y que le dan resistencia a la compresión. O sea, es una sustancia o un tejido conectivo bastante sólido, pero también bastante deformable. Como ya les dije, es avascular y por el hecho de ser avascular, también es otra característica común tanto del cartílago como del hueso, es que tras las lesiones se regenera pobremente. De hecho, lo dicen más con el hueso, pero en general con estos tejidos, por lo menos en el caso del hueso, hueso, hueso expuesto es hueso muerto, porque son avasculares. Y en el caso del cartílago es más o menos similar. Ellos pueden sufrir necrosis fácilmente y regenerar pobremente. Eso porque son avasculares. Por eso es que esa característica es fundamental. También otra característica es que las células principales residentes que vamos a tener acá no van a ser los fibroblastos, como estábamos acostumbrados, sino los isogénicos. Que un grupo isogénico, iso es de igual, génico es de origen, entonces son células que tienen el mismo origen genéticamente hablando, o sea, son células monoclonales. Y este es un concepto que grábenselo de una vez para que no tengan problemas después en inmunología. La palabra monoclonal quiere decir que vienen de un mismo clon de células. A partir de una célula se formó una familia de células más grandes que vienen todas de la misma. Bueno, entonces, un grupo isogénico es un conjunto de células que vinieron de un condrocito en común que se reprodujo por mitosis en muchos condrocitos que están agrupados, por así decirlo, en forma de racimo. Ahora, bueno, según el tipo de fibras que ellos tienen en su matriz, porque dijimos que ellos también tienen fibras, puede clasificarse en tres tipos de cartílago. La clasificación es en base a las fibras. Puede ser hialino, que no tiene mucha complejidad en sus fibras, elástico o fibroso. Ya los vamos a ver. Y unas proteínas que pueden ser muy preguntables teóricamente, es que el condrocito que está dentro de esa laguna, él está unido a la matriz, él no está flotando en la laguna, como todas células tienen medios de unión. Esos medios de unión se dan a través de unas extensiones de membrana. Y eso es algo que también tienen en común el cartílago y el hueso. Las células tienen extensiones de membrana o prolongaciones. Y esas prolongaciones, en el caso del cartílago, tienen una proteína que los conecta con la matriz. ¿Que cómo se va a llamar si es cartílago? Condronectina, porque conecta al cartílago. Y lo va a conectar con integrinas. Eso, bueno, quédenselo así, así plasmado. También hay otras proteínas, por lo menos la ancorina, como de ancla, que lo une al colágeno, y también está la tenasina, como una tenaza. O sea, tiene una condronectina, un ancla y una tenaza. Esas prolongaciones. Y la matriz que rodea el cartílago, vamos a ver que al condrocito, perdón, vamos a ver que se divide en varias partes, según qué tan cerca está de ese condrocito. En el caso de la matriz que está más cerca del condrocito, lo podemos llamar matriz capsular, es rica en un tipo de colágeno específico que es colágeno tipo 6. Ok, entonces yo siempre les coloco micrografías electrónicas para que visualicen las cosas antes de ver las láminas histológicas. En este caso tenemos en el cartílago hialino, que les dije que era el más básico en cuanto a sus fibras, tiene colágeno tipo 2 de cartílago, 2, yo me acordaba como una mnemotecnia en inglés, 2 es 2, entonces yo me acordaba como cartilage, y bueno, 2, colágeno tipo 2. También tiene colágeno tipo 6, que les dije que estaba en la matriz capsular,
y hay colágeno tipo 9. Esos son los colágenos característicos del cartílago. Tienen una sustancia fundamental que va a tener ácido hialurónico como todas las sustancias fundamentales y va a tener glicosaminoglicanos sulfatados como el sulfato de condroitina, que recibe ese nombre por el cartílago, que es muy sulfatado y por ende lo hace muy ácido y por ende lo hace muy basófilo, y también tiene sulfato de queratina. Mientras que también tenemos otro tipo de crecimiento del cartílago, que es el intersticial, que no depende de ese pericondrio, sino que ocurre por, que dijimos antes, la división monoclonal de los condrocitos, porque los condrocitos se dividen activamente. Entonces, si se dividen los condrocitos desde adentro, es intersticial, porque el crecimiento viene desde adentro. Y si el crecimiento viene por la diferenciación del pericondrio en condrocitos, entonces es aposicional, porque va de afuera hacia adentro. Es al revés, va en una aposición. Ahora, le dije que había unas excepciones que no tenían pericondrio en el caso del cartílago hialino. Bueno, en el caso de las articulaciones sinoviales, en las superficies articulares, ese cartílago no tiene pericondrio porque un lado del cartílago está en contacto directo con el hueso y el otro directo con el líquido sinovial de la articulación. Ahí no hay pericondrio. Eso es importantísimo porque también hay preguntas que hacen en base a eso. Y otro que les puedo acotar también es que en los discos metafisiarios o placas metafisiarias, en los niños durante el crecimiento, ese cartílago también es hialino y tampoco tiene pericondrio. Solamente está en contacto con las cavidades. Blastos son las células madre. Entonces, los condroblastos vienen de los fibroblastos. Los fibroblastos se diferencian hacia condroblastos dependiendo de ciertos estímulos que están en la matriz. Y esos condroblastos luego se diferencian hacia condrocitos. En las micrografías que les puse aquí, tenemos acá la matriz, tenemos estos espacios que son como unas huellas, que son los condroplastos con P o lagunas, y dentro de ellas tenemos un granito, que es una célula, que es el condrocito. Y esto es una vista un poco más detallada de una micrografía electrónica, ambas son de barrido. En este caso vemos como ese condrocito tiene unas prolongaciones de membrana que se unen a unas proteínas, mediante la condronectina, mediante la tenasina, mediante la ancorina, se unen a la matriz que está alrededor de ellos. Siempre que tengan preguntas me pueden interrumpir. Yo voy a seguir. Ok, fíjense en el lado izquierdo, que son las láminas histológicas per se. Ajá. En el lado izquierdo vamos a tener en la parte superior una lámina, que entonces, ¿cómo podríamos describir esto? No, ustedes ya vieron el tema, no sé si alguien la quiera describir rápido. Bueno, ya saben cómo lo manejo yo, o sea, me lo dicen en los próximos 5 segundos o si no lo digo yo. ¿Qué me podrían describir de una lámina de cartílago hialino en general? Lo que se acuerden de lo que vieron, porque esto es para que repasen ustedes. Simplemente prendan el micrófono y lo dicen, si no lo digo yo. Bueno, lo primero que veo es un grupo, bueno, varios grupos isógenos. Ajá, exacto. Y son de 2 a 8 células por lo general. Por lo menos este de aquí tiene que ser que 4, este tiene como 6, 7. O sea, algunos son más grandes y otros son más pequeños. Y generalmente mientras más dentro del cartílago estamos, son más grandes. Mientras más fuera son grupos más pequeños. Ok. ¿Qué me pueden decir de la matriz? Se puede visualizar matriz territorial e interterritorial. Exacto. La territorial, ¿dónde la ves? ¿Es la más oscura o la más clara? La territorial es la más clara y la territorial es la más oscura y la interterritorial la más clara. Exacto, tal cual, perfecto. ¿Y por qué será que se ve esto blanco así? O sea, ¿por qué esta célula está metida como que en este orificio blanco? ¿Qué es eso? Representa la laguna. La laguna, exactamente. Esto es una laguna o condroplasto. Y si me voy acá a la periferia, veo como un tejido conectivo denso. ¿Cómo se llamaba ese tejido conectivo? O sea, Ese no el tipo de tejido sería conectivo. el pericondrio. El pericondrio, exactamente. Y dijimos que tenía 2 láminas del pericondrio. La más externa, que era fibrosa, vemos que es un tejido conectivo denso normal.
Y la más interna, que es la que tiene los condroblastos con B, que son células más aplanadas. Ellas van secretando matriz. Los condroblastos secretan su propia matriz. Y ellos hacen como que, ok, yo secreto la matriz como si fuesen unas arañas que van liberando telaraña. Van secretando la matriz y a medida que ya está todo lleno de telaraña, la araña queda como que envuelta dentro de su propia telaraña. Bueno, los condroblastos secretan tanta matriz que quedan envueltos dentro de esa matriz y van migrando hacia adentro. Y cuando ya están atrapados entre tanta matriz, dejan de secretar y se convierten en condrocitos. Así funciona la diferenciación de los condroblastos. Y eso es crecimiento por aposición. Porque como dijimos que era el crecimiento intersticial, acá en los grupos isógenos, por división monoclonal. Ok. Esta de acá abajo, en cambio, ven que no tiene pericondrio, porque de este lado tengo una superficie, una luz, y de este otro lado tengo hueso. Entonces, esto es un cartílago que, como que, de acuerdo a lo que les dije, ¿qué es esto? ¿Dónde está ese cartílago? No estará en las superficies articulares. Ajá, ¿alguien iba a decir algo? En las articulaciones sinoviales. Exacto. Específicamente las articulaciones sinoviales. Porque este espacio de acá es el espacio sinovial y acá es el hueso. Y esto es cartílago hialino sin pericondrio. Bueno, ahora, yo siempre les pongo ejemplos patológicos que los pasamos rápido como un flash, pero me gusta que los vean porque eso es lo que hace que uno como que entienda para qué uno aprende estas cosas. Yo les dije que el cartílago era avascular, acuérdense de eso, pero hay casos patológicos donde el cartílago es vascular. Y es vascular cuando hay tumores benignos en el cartílago. Eso es lo que caracteriza un tumor benigno de cartílago, que tenga vasos sanguíneos, porque el cartílago no los tiene. Y bueno, si es maligno, como siempre, las células son atípicas y tienen anisonucleosis y se ve todo feo. Ok, ahora vamos con el cartílago elástico. Las micrografías como las que les puse son las mismas porque estructuralmente es muy similar. Hay diferencias más químicas que morfológicas, pero hay diferencias morfológicas también. Y es que, bueno, empecemos por la parte química. Las fibras van a ser las mismas que las del cartílago hialino. Ok, recordemos que estas son fibras dominantes, las que más están presentes. Pero van a ser las mismas que el cartílago hialino, solo que agregamos esta que están negritas, que son las fibras elásticas, que se componen de dos proteínas. Elastina de elástico y fibrilina. La elastina es la proteína central, la fibrilina se arregla alrededor de la elastina. Y la elastina es muy elástica, puede estirarse hasta unas 150 veces su longitud. Y eso hace que este cartílago sea más deformable, por lo menos en los pabellones auriculares o orejas o pinas, también les pueden llamar. Ellas son muy móviles y deformables gracias a que tienen este cartílago elástico. Con respecto a la sustancia fundamental, es lo mismo, no hay nada nuevo que agregar allí realmente. Con respecto a los grupos isógenos, lo que se puede decir morfológicamente es que tienden a ser más grandes que los grupos isógenos del cartílago hialino, porque los condrocitos tienden a ser más grandes, y tienden a ser grupos isógenos más pequeños, casi no suelen pasar las 2 células, mientras que en el cartílago hialino pueden llegar hasta 7 o 8 células, porque son más pequeñas. De resto, la matriz también es muy basófila, hay matriz territorial e interterritorial, y bueno, los ejemplos, el pabellón auricular, que se los dije, en la laringe el cartílago epiglótico, es el cartílago elástico que encontramos allí, porque es un cartílago que se está moviendo constantemente para abrir o cerrar el aditus laringio. Y también en las trompas auditivas, en la parte distal de las trompas auditivas, tenemos cartílago elástico. Y eso recuérdenlo porque en el tema de respiratorio van a volver a preguntarles los cartílagos que hay ahí y van a volver a describir eso. Ok, de resto, él también tiene pericondrio, eso sí no tiene nada de diferencia. El crecimiento también es aposicional e intersticial, porque también tenemos grupos isógenos, tenemos pericondrio. Acá sí no hay excepciones para el pericondrio. Y bueno, la tinción acá, puedes hacerla con hematoxilina y eosina, y es medio complicado saber si es un cartílago elástico o no, por lo que en ese caso, para reconocerlo con hematoxilina y eosina, yo les recomiendo que se aprendan las láminas que les muestren, como por ejemplo, si en clase les mostraron una que es de cartílago elástico y es hematoxilina y eosina, pero les dijeron que era elástico, apréndanse de memoria que esa es elástico, porque realmente es muy de ojo. Y bueno, las que nosotros les lleguemos a mostrar también.
Pero hay tensiones diferenciales que son las que reglamentariamente usarías para tú determinar qué es un cartílago elástico. O en su defecto, también, si tú sabes en qué órgano estás, ya por teoría sabes qué cartílago tiene. Las tinciones que tú usas son Gallego, Verhoef, y hay otra que no la suelen dar en la cátedra, pero se llama aldehído-fucsina, que también se usa para fibras elásticas. Son típicas tinciones de fibras elásticas. Acá tenemos la comparativa entre HE y Verhoef. Ambas son cartílago elástico. Podemos ver acá, los grupos isógenos tienden a ser más pequeños. Acá realmente hay uno de 4, que medio me contradice, pero bueno, lo que dicen los libros y las clases es lo que está antes. Pero por lo general vemos que la mayoría de los grupos isógenos son poco numerosos. Y las células, bueno, ya más adelante tengo una imagen comparativa, son como más grandes. Y eso es como lo más característico en HE. Sin embargo, en Verhoef puedo ver que se tiñen de negro las fibras elásticas de manera muy abundante, lo que me dice que esto es un cartílago elástico. Y por esa razón, ya yo lo puedo determinar. Nunca vas a ver un cartílago de otro tipo que se tiña fuertemente de negro con un Verhoef, o de rojo con un Gallego, o con aldehído-fucsina, que es este, de fucsia, que también tiña las fibras elásticas. Y bueno, acá arriba vemos el pericondrio, que no tiene nada de diferente, simplemente esto es otra tinción. Igual vemos las células aplanadas, vemos cómo ellas van secretando matriz, se van atrapando en los grupos isógenos, y en este caso hay fibras elásticas abundantes entre los grupos isógenos en la matriz, porque es un cartílago elástico. Ajá. En esta comparación, rapidito, ¿quién me puede decir entre el de la izquierda y el de la derecha cuál es cartílago hialino y cuál es cartílago elástico? El de la izquierda es cartílago elástico, creo. Exacto, ¿y por qué dirías que es elástico? ¿Qué es lo que te hizo reconocerlo en comparación con el de la derecha? Bueno, pienso que porque se ven las fibras elásticas, a diferencia que en la derecha que no se notan tanto, o sea, no se ven fibras elásticas. Y en la izquierda sí. Bueno, o sea, no es algo que teóricamente se diga mucho, pero sí te lo compro, porque realmente sí lo veo también. Realmente teóricamente en HE no se habla de tinción de fibras elásticas, pero puede ser un criterio que tomes para ti. O sea, tú misma en tu mente puedes decir, el elástico típicamente tiende a verse como que estas fibras más oscuras, incluso con hematoxilina y eosina. Pero también lo que quiero que describan, sobre todo cuando lo vean, es que estas células son más grandes que estas. Y los grupos isógenos de estas células tienden a ser más reducidos en número que estas. Pero para cuestión visual, está bien lo que tú pusiste. Sin embargo, nunca pongas que en HE se ven fibras elásticas, porque no te lo van a validar. Aunque yo también las estoy viendo en esa imagen, pero tómalo como tip mental. Pero sí, perfecto. O sea, las reconociste bien. Y eso es lo importante porque muchas veces en la cátedra les van a poner imágenes con HE. Ok. Y esto de acá, no sé si les han mostrado realmente este órgano. ¿Alguien de casualidad sabe qué es este órgano? También me pueden decir que no, porque probablemente no lo sepan. No sé si creo que no se los han mostrado. No, realmente no, nunca lo. Ok. Bueno, esta de acá es la epiglotis. La epiglotis tiene su mucosa, tiene su cartílago, su submucosa. En el caso de la epiglotis, ella tiene cartílago elástico, como yo les dije en los ejemplos. Es un ejemplo preguntado. Entonces, ¿cómo tú reconocerías en este caso que es una epiglotis? Algunas personas me lo llegaron a preguntar fuera de clase. Esto realmente es tema de respiratorio, pero por si acaso siempre es bueno tener un repertorio de información extra. La epiglotis siempre tiene en el epitelio un epitelio como grueso de un lado y delgadito del otro. Y en el centro tiene el cartílago. Entonces, si tú llegas a ver esta imagen por alguna razón, ya sabes que esto es una epiglotis. Y si eso es una epiglotis, este cartílago es elástico, independientemente de que te lo muestren de lejos. Bueno, acá está la descripción para que la tengan en su casa. O sea, yo les mandé y les monté las láminas. Ok, ahora vamos con el último tipo de cartílago, que es el fibrocartílago. El fibrocartílago va a ser de base parecido en fibras al cartílago normal, al cartílago hialino. Tiene colágeno tipo 2, 6, 9, pero también tiene otros tipos de colágeno que son característicos del tejido conectivo denso, como el tipo 1 y el tipo 5. ¿Por qué? Porque, como les pongo aquí en negritas, es una mezcla de cartílago hialino y tejido conectivo denso regular. Por ende, combina
una alta fuerza tensil del cartílago con la compresibilidad del tejido conectivo, porque el tejido conectivo fundamental, que no es cartílago, es más compresible. Entonces combina lo mejor de ambos mundos. Su sustancia fundamental es lo mismo. Y los condrocitos acá no van a estar, bueno, van a estar principalmente en columnas. ¿Ok? Van a estar como en pilas de moneda o columnas. Sin embargo, no siempre se va a ver así. ¿Pueden llegar a ver grupos isogénicos? Sí, los pueden llegar a ver. Pueden llegar a ver condrocitos individuales. En todo tipo de cartílago se pueden ver condrocitos individuales también. Pero, a diferencia de los otros tipos de cartílago, acá van a ver columnas, dependiendo de la foto que les muestren. Pero no solo eso, eso no es lo más fácil para reconocerlo. Lo más fácil para reconocerlo es que van a ver tanto condrocitos como fibroblastos, como en una piscina, juntos, revueltos. Y la matriz no es completamente basófila, como un cartílago normal, sino que es basófila solamente en la parte territorial, pero en la parte interterritorial no es que es menos basófila, sino que es todo lo contrario, es muy eosinófila. Es como si literalmente tuvieses una mezcla mal hecha de cartílago con tejido conectivo fibroso, básicamente. Y así mismo se ve al microscopio. Con los ejemplos, vas a tener ciertos tipos de cartílagos que soportan estrés dentro de las articulaciones. Por ejemplo, los meniscos tibiales, que los van a ver en la rodilla. También los meniscos son parecidos a los que ya han visto en anatomía, que se llaman discos articulares, que están en ciertas articulaciones, como el disco articular acromioclavicular o el radiocarpiano. Ellos básicamente amortiguan, tienen función de amortiguación. También el anillo fibroso de los discos intervertebrales, ya también en anatomía deben estar viendo eso. Los discos intervertebrales tienen una parte periférica que es el anillo fibroso que soporta el estrés del movimiento de la columna vertebral, por lo que también tiene que amortiguar. Generalmente son cosas que están destinadas a amortiguar. Y también tienen el punto donde se inserta un tendón sobre un hueso. En ese punto, el tendón deja de ser fibroso únicamente y se convierte en fibrocartílago. En la inserción tendinosa, no todo el tendón, solamente en la inserción. El resto del tendón es 100% fibroso, pero la inserción es fibrocartilaginosa. Y el fibrocartílago no tiene pericondrio en ningún caso. Recuerden, el elástico siempre tiene pericondrio, el fibrocartílago nunca, y el hialino siempre lo tiene, a menos que estemos en una articulación sinovial. Ahí no lo tiene. Ok. Y bueno, esto es lo que les quise decir. Esta imagen me parece demasiado bonita, me parece una obra de arte. En el caso de esta imagen, podemos ver los condrocitos, están las lagunas, igualito. Están los condrocitos dentro de los condroplastos o lagunas, pero uno, no voy a ver por ningún lado pericondrio. Dos, veo que es como una piscina porque de repente acá tengo un fibroblasto, acá tengo otro, de repente aquí tengo un condrocito, y veo que la matriz es una mezcla mal hecha, como heterogénea, entre eosinófilo y basófilo. Y lo más basófilo está cerca de los condrocitos, y los más eosinófilos está entre las partes basófilas, porque combina tejido fibroso con cartilaginoso. Por eso, o sorpresa, se llama fibrocartílago. ¿Hay formaciones en columnas? Sí, por acá podemos ver una. También hay condrocitos individuales, más aislados, pero realmente, como les dije, las formaciones en columna no son siempre tan evidentes. Depende de la foto que les pongan. Por eso no es la principal característica que les di para recordarlo visualmente. Una pregunta. Una pregunta. Sí, Sí. ese ejemplo se puede hablar también de, ¿cómo se llama? De espacio, de territorio territorial y interterritorial. Ese ejemplo del Mira, fibrocartílago. en la literatura acá no hablan como tal de matriz territorial o interterritorial. Realmente no. Ok. O sea, nada más podemos mencionar que hay una basofilia cerca del condroblasto y Del condrocito. del condrocito, perdón. Exacto. Y a medida que te distancias del condrocito, la matriz es eosinófila. Ok. Gracias. Otra pregunta. Allí me puedes señalar los fibroblastos, porque no los logro ver. O no sé si se ve. Sí, sí. Bueno, acá se ven poquitos. Recuerda que los fibroblastos se ve principalmente el núcleo, pero bueno, por lo menos acá hay un núcleo, esto es un fibroblasto probablemente. Eh, Recuerda que también como está intercalado con un tejido fibroso, la celularidad es baja, entonces
Puedes llegar a ver fibroblastos. Acá estos son fibroblastos. Este de aquí también es el núcleo de un fibroblasto. Este de aquí. Pero van a ser pocos. La mayoría de ellos van a ser condrocitos. Pero sí se observan fibroblastos. Ok, gracias. Ok. Ahora vamos con tejido óseo. Empezamos con que, importante esta acotación, tejido óseo no es igual a hueso. Hueso es un órgano, tejido óseo es un tipo de tejido. Hueso tiene, además de tejido óseo, otros tejidos. El hueso también tiene tejido hematopoyético, tiene tejido adiposo. También tiene un periósteo, por lo que también tiene tejido fibroso, etc. El hueso es el conjunto de. Así que no lo confundamos. Ahora, generalidades del tejido óseo. Igual es un tejido conectivo, es especializado, también tiene células, fibras y sustancia fundamental. El colágeno, en este caso en las fibras, va a ser siempre colágeno y siempre va a ser tipo 1 y tipo 5. O sea, los colágenos de toda la vida, los que siempre hemos visto. Y esa en el caso de la matriz... Disculpa, Marcelo. Dime. ¿Pasaste la lámina a tejido óseo? Sí, no lo estoy viendo. No, yo me quedé en la que dice anillo fibroso. Es la que estoy viendo ahorita en... ¿Alguien más tiene el mismo problema? Yo veo que sí la estás cambiando. Está en tejido óseo. Yo sí la veo. Entonces debe ser... avísame. Sí, ya lo puedes ver. A lo mejor fue tu conexión. Sí, déjame reviso aquí. Chévere, gracias. Dale, tranquilo. Igual cualquier cosa se está grabando. Ok, bueno. Con respecto al tejido óseo, el colágeno les dije que era el colágeno básico de toda la vida. Y la matriz también tiene una sustancia fundamental. Esa sustancia fundamental también tiene, bueno, su ácido hialurónico en menor cantidad, por supuesto. También tiene sus GAGs. Pero es importante porque es calcificada. Está mineralizada, principalmente calcio. El calcio se encuentra en una forma mineral que se llama hidroxiapatita de calcio, que es una forma de fosfato de calcio, que de hecho es una forma infiltrable en la cirugía maxilofacial. Muchas veces cuando quieren corregir deformidades óseas, infiltran hidroxiapatita de calcio y la pegan al hueso, porque literalmente es como una forma de darle estructura a un hueso falso. No es un hueso falso, es un componente natural del hueso. Ajá. Eso hace que sea muy rígido y de protección, de estructura para las inserciones, etc. En el caso de las proteínas que vamos a tener acá, en vez de condronectina, tenemos osteonectina, que en este caso no conecta a la célula directamente con la matriz, sino que conecta a la hidroxiapatita de calcio con el colágeno. O sea, acá es el mineral con las proteínas. Eso lo conecta la osteonectina. También hay otras proteínas, está por ejemplo la osteocalcina. La osteocalcina es para captar calcio. O sea, ir recogiendo calcio de la sangre hacia el hueso. Ok. Ahora, bueno, la matriz también es avascular, por lo que también se regenera pobremente, también si se expone puede sufrir necrosis. Sin embargo, sí es importante recordar que si bien la matriz es avascular, no quiere decir que en el hueso, en el órgano, no haya vasos sanguíneos. En el hueso hay vasos sanguíneos, pero es dentro de unos conductos que están rodeados por la matriz, pero no están propiamente dentro de la matriz. Que esos conductos los vamos a ver, que son los conductos o canales de Havers y Folkman. También hay lagunas, acá no las llamamos condros, sino osteoplastos. Y la matriz en conjunto, es decir, las fibras con la sustancia fundamental, cuando no está calcificada, la llamamos osteoide. Cuando está calcificada, no, pero cuando no está calcificada, la llamamos osteoide. Y ella tiene mucho colágeno, predomina más el colágeno que los GAGs. Entonces es eosinófila. Eso diferencia con el cartílago. Van a ver la eosinófila, pero igual van a ver los osteoplastos, o sea, las lagunas. Y bueno, hay otros minerales, no hace falta detenerse mucho en eso. Y el osteoide, que es la forma no mineralizada, tiene colágeno, GAGs y, bueno, también hay agua en pequeñas cantidades. Ok, bueno. En el caso del tejido óseo, vamos a estudiarlo como hueso compacto y hueso esponjoso. El hueso compacto, podemos ver acá estas micrografías, podemos ver que es muy, muy organizado, porque él se organiza en unas lamelas o laminillas concéntricas de matriz. La matriz es lo que lo organiza.
en unas laminillas concéntricas alrededor de los conductos. Tra, 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 tra. Bueno, que parece como una espiral. Y dentro de esa matriz tenemos estos huequitos que son las lagunas o los osteoplastos que contienen dentro a los osteocitos o células de hueso. Esto es una micrografía mucho más ampliada, donde vemos el osteoplasto, que también tiene prolongaciones, y tenemos también acá, bueno, el colágeno. Acá vemos los tipos de colágeno, se los tengo resumidos, y el arreglo se conoce como sistema haversiano u osteona. La osteona es el arreglo que les mostré. Cada osteona es una de estas espirales, y ellas tienen alrededor una línea de cemento que es basófila, y esta línea de cemento es la que delimita una laminilla de otras, básicamente, porque es más rica en glicosaminoglicanos y menos en colágeno. A través de los conductos de Havers pasan vasos sanguíneos, y los conductos de Havers se comunican transversalmente por los conductos de Volkmann, y también cada una de las lagunas da unos pequeños conductos, y estos conductos, también llamados canalículos, permiten que las expansiones celulares de un osteocito se unan con las de otro para poder intercambiar nutrientes. De resto, también tenemos un periósteo que es parecido al pericondrio. En este caso también tiene fibroblastos y va a tener en vez de condroblastos, osteoblastos. Que los osteoblastos son los que secretan matriz y producen los osteocitos. Y también hay unos precursores de los osteoblastos, en este caso no son los mismos fibroblastos, sino que son células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras son planas y los osteoblastos son cúbicos. Ok. Acá podemos ver los cortes, en este caso de hueso compacto, y hay dos formas de procesarlo. Por descalcificación, que es cuando lo vas a ver por tinción de rutina, en HE, ese hueso está procesado por descalcificación. Se descalcificó con un ácido primero y luego se hizo técnica histológica. ¿Por qué se descalcifica? Porque así es más fácil de cortar para la lámina. O puede ser hueso esmerilado, que se usan otras tinciones que generalmente son así, como oscuras, marrones, grises, que en este caso el hueso se corta con una sierra, con un esmeril. La diferencia está en que cuando se descalcifica, pierde un poco su estructura, pero se ve mejor la celularidad. Cuando no se descalcifica, sino que se corta con esmeril, conserva la estructura morfológica, pero no se observa tantas células, y veo como que unas fibras que van como rectas, y veo en el centro un conducto vascular, sé que es vascular porque hay eritrocitos, que es el conducto de Havers, porque es un sistema de Havers u osteona, y si lo veo transversal, puedo ver las lámelas concéntricas arregladas alrededor del conducto de Havers. Igualmente puedo ver las lagunas. Eso es lo que voy a ver en el caso del hueso descalcificado. Y si es esmerilado, puedo ver no tanto las células, pero características celulares y moleculares, pero en este caso a nivel de organización no forma osteonas ni laminillas, nada de eso, no hay conductos de Havers, sino que hay unas trabéculas, que son como unas espinitas que se entrecruzan, como una esponja. Y entre ellas dejan unos espacios o areolas que se les llama cavidad medular o cavidad vascular, es la misma. Allá adentro lo que hay es la médula ósea. Médula porque está en el fondo, o sea, en el centro, que puede ser amarilla, que es tejido adiposo, como es predominantemente en el adulto, o roja o hematopoyética, como es predominantemente en el neonato. El hueso esponjoso lo podemos encontrar sobre todo en el interior de los huesos, en la parte más central de los huesos, de cualquier tipo. Y en su superficie no está el periósteo, sino el endósteo, porque está por dentro. El endósteo también tiene osteoblastos. Y además, en el endósteo también hay unas células que son un tipo de macrófagos gigantes multinucleados que se llaman osteoclastos, con C. La letra es muy importante, C. Los osteoclastos son células gigantes que, a diferencia del osteoblasto que construye hueso, ellos hacen la resorción ósea y por ende destruyen hueso y liberan calcio a la sangre. Y bueno, esto es lo que se llama la remodelación del hueso, la formación de hueso con su resorción. Ahora, el hueso esponjoso siempre, importante lo que dice acá, se prepara por descalcificación, nunca es hueso esmerilado. Y la lámina, bueno, más representativa que tenemos es esta de acá a la izquierda, donde vemos las trabéculas, igualmente son eosinófilas de matriz,
tienen las lagunas, las células, que son los osteocitos, tienen el endostio con unas celulitas pequeñas que no se llegan a apreciar mucho, pero que si se las llegan a señalar con mucho zoom, que están ahí pegadas y son cúbicas, son los osteoblastos, y si son planas, son las células osteoprogenitoras. Esto que se ve acá horrible, que son muchos puntitos basófilos, son células hematopoyéticas, principalmente. Esto es un tumor, un tipo de tumor específico, que esto, bueno, el año pasado lo dio la doctora Teresa, es el osteoclastoma, un tumor de células gigantes. Cuando los osteoclastos, que en esta lámina no los estamos viendo, proliferan demasiado, forman un tumor y se ve así. Vemos como ellos son gigantes y tienen muchos núcleos. Y es como que esta cavidad medular se llena de puros osteoclastos y se pierde la estructura del hueso porque ellos reabsorben el hueso. Y esta es la imagen normal, fisiológica, histológica, del osteoclasto, que es una célula gigante multinucleada, un macrófago, que tiene un borde en cepillo que se adhiere a una zona específica de la trabécula ósea que se llama laguna de Hauschild. Les voy a mandar el nombre por el grupo porque no se los escribí. Y la laguna de Hauschild es donde está esta célula naturalmente, y ella está haciendo resorción ósea para mantener el equilibrio de remodelación. Y esta es el mismo osteoclasto, pero bueno, acá es hematoxilina eosina, acá es malórico. Es la diferencia, la tinción. Y una última comparación, ya estamos terminando, yo creo que esta es la última lámina, entre hueso inmaduro y maduro. Esto lo pueden preguntar también. El hueso inmaduro tiene una matriz pobre en colágeno, pero rica en glicosaminoglicanos sulfatados. Por ende, la matriz es basófila y no eosinófila. Y el hueso inmaduro es desordenado y solo forma trabéculas, no forma ostiones. El hueso maduro, en cambio, es más rico en colágeno que en GAGs, por ende es eosinófilo en su matriz, y tiende a ser más organizado. Tiende a organizarse en hueso compacto y esponjoso, y el hueso compacto tiene ostiones. Bueno, ya como tal terminamos la prepa, ahora vamos a practicar nosotros. Esta lámina no se las he mostrado, pero si yo, de acuerdo a lo que les dije en la última lámina, ¿esto es un hueso maduro o inmaduro? Esto que les estoy mostrando acá. Todo es inmaduro. Exacto, es inmaduro, ¿por qué? Es porque está en un proceso de osificación. Se ve como en la o sea, más arriba se ven los condrocitos que están pasándose a ser tejido óseo, osteocitos. Y no ves algo, eso está bien. Y de acuerdo a lo que les dije en la lámina anterior, no ves algo alterado en la basofilia y eosinofilia. Ese hueso tiene partes basófilas. Ah, sí, sí, o sea, tiene partes basófilas y eosinófilas. ¿Y porque Exacto, tiene su médula matriz. ósea? No, porque médula ósea también lo encuentras en el hueso maduro, específicamente en el hueso esponjoso. Pero sobre todo es porque la matriz es más basófila o tiene partes que son más basófilas. Porque ese hueso no ha terminado de madurar la composición de su matriz. Es como la principal característica. Por eso decimos que es hueso inmaduro. Es la principal de todas para saber si es hueso inmaduro o no. Y bueno, como me dijeron exactamente, en este caso estamos en una osificación endocondral, porque vienes de cartílago y esta forma hueso. Y este de acá, me dirán que es maduro o inmaduro. Yo diría que es maduro. Dirías que es maduro. ¿Y crees que, o sea, se ve más eosinófilo o basófilo? Se ve más eosinófilo. Sí, bueno, realmente, en teoría, según la fuente, se ve más basófilo. Pero entiendo por qué lo ves más eosinófilo. Pero vamos a buscar una de hueso maduro. Pero es que el hueso maduro se ve como muy rosado. Y este se ve como más violáceo. Sí, hay No sé. como, tiene como algunos tonos morados, sí. Tiene como unos tonos morados que normalmente no suele tener. Bueno, entonces realmente es inmaduro. Pero también otra forma fácil es que en este caso esto es una osificación, perdón, intramembranosa. La osificación intramembranosa vas a ver muy abundante tejido conectivo fundamental alrededor de las trabéculas óseas. Ves que lo podrías confundir con un hueso esponjoso, pero el hueso esponjoso tiene acá células hematopoyéticas abundantes que acá todavía no están presentes. No sé si te das cuenta. Entonces, en ese caso ya sabes que esto no es un hueso esponjoso normal,
porque no hay casi células hematopoyéticas acá, sino más bien es un tejido conectivo como inmaduro y tienes trabéculas. Entonces realmente es una osificación intramembranosa, por lo que realmente es un hueso inmaduro. Si bien ya se ve un poquito más eosinófilo que el otro, pero sigue teniendo unas áreas basófilas también. Pero bueno, eso es un tip que también les puede servir. Esos dos son ejemplos de hueso inmaduro. Y esto que les estoy mostrando aquí, ¿qué es? Así en grande. Parece un hueso compacto. Tejido óseo compacto, exactamente. ¿Y por qué lo reconoces? Por las láminas. Por las ostionas. Exacto. Ostionas, laminillas concéntricas que se organizan alrededor de un conducto de Haber, un conducto vascular. Y bueno, a través de ese conducto vascular pasan los vasos nuclíceos del hueso. Y que estaban limitadas, una ostiona estaba limitada por una línea de cemento, así se le llama, línea de cemento o línea cementada. ¿Y esto qué es? Tengo una duda con la diapositiva anterior de la ostiona. Esta. Ahí, ajá, en esa. Hay varias ostionas. No sé si, o sea, no sé, medio como un colapso ahorita. Hay varias ostionas. El espacio que está entre una ostiona y otra ostiona, ¿cómo se llama ese espacio? Ese otro espacio, si no me equivoco, no tiene ningún nombre, porque estas son las laminillas concéntricas, conducto de Haber, línea cementada es lo que lo limita, quizás una extensión de la línea cementada, pero este espacio per se no se le da ningún nombre. Ah, ok, vale, perfecto, gracias. Una pregunta, Se puede- disculpe. Dime. Una pregunta, perdón. Aquí se pueden apreciar los canales de Volman. Es que no sé si soy yo o no logro verlos. Mira, habría que echarle ojo porque generalmente ellos en la cátedra te suelen poner imágenes muy evidentes de eso. Acá a lo mejor ves que esto está como medio distorsionado, aquí donde estoy señalando. Sí. Probablemente ese sea un canal de Volkmann, porque es transversal. Sin embargo, ellos te van a poner imágenes más como esta, la que está por tinción de Schmorl, que se ve más claramente como de un conducto de Haber sale. O sea, no te van a poner una tan malvada así. Acá no se ven realmente muy bien los canales de Volkmann, pero esta distorsión que está aquí probablemente sea uno. Gracias.